Gloria el a Señor Dios. les bendiga en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Y la verdad que cuando lo escuchaba hablar, ¿no? A este jovencito, no sé cómo se llama. Mateo. A Mateo, yo decía, gracias Señor, porque hay iglesias que todavía Gloria a Dios. no inclinaron, ¿sí?, su corazón a hablar solo de restauración, prosperidad, salvación, sino que se puede hablar de toda la palabra. Amén. Gloria a Dios. Se puede hablar de los fundamentos, Amén. se puede hablar, sí, de la exhortación. Amén. Así que la verdad que me gozaba. Yo no soy como el apóstol que les retranqui, a mí siempre se me va el tren. Así que, y eso que ahora me ha calmado bastante. Cuando yo lo conocí a él, me acuerdo que nos pusimos de novios, los dos grandes. Nos veíamos un ratito en mi casa, cenábamos y él se iba. Pero él llegaba y yo estaba tac. Y él me decía, bueno, Teresita, yo me llevo el estudio, decía, si vos querés, en otro momento, claro, porque yo nunca me podía sentar. Para mí sentarme era perder tiempo. En Buenos Aires se trabaja mucho, uno trabaja mucho en lo secular y trabaja mucho en la iglesia, muchas horas, mucho tiempo, tenés que correr para alcanzar el colectivo, correr para ir a trabajar, correr para estar en la iglesia, y uno en la iglesia pasa muchas horas. Yo me acuerdo que yo trabajaba todo el día, trabajaba de 7 de la mañana a 5 de la tarde, llegaba a mi casa, llegaba a la iglesia, terminaba la reunión y la pastora tenía una gracia de mí y decía, chicos, hoy hay que decorar la iglesia para mañana. Todas las cosas arriba del púlpito eran las 5 de la mañana y nosotros estábamos con el apóstol decorando cosas. No éramos nada, éramos personas que nos congregábamos. Amén, gloria a Dios. Y a las 7 tenía que yo por lo menos que entrar a trabajar. Y me iba en mi motito, me daba una ducha, decía, gracias Señor. La verdad, sí por ahí hay cosas, decisiones de mi vida que cambiaría, pero no cambiaría el haber aceptado a Cristo. Amén. Todos los días de mi vida doy gracias que Él, su gracia me alcanzó, ¿sí? Cuando tenía 11 años, yo estaba atormentada por los demonios, hija de un brujo. Yo no vivía con mis padres mi madre se separa y la mamá tuvo la mejor idea que decirle que ella vaya al curandero, al brujo del lugar, para que la ayudara con su matrimonio, porque su marido era alcohólico. Y cuando mi mamá va a este hombre, que era mi padre, él le hace un trabajo y mi mamá se queda con ese hombre. Cuando yo tengo un mes, mi mamá decide escapar con ayuda de una bruja, porque no podía irse, porque aún él la encerraba con llave para que ella no pudiera ir a ver a su familia. Así que si usted se creó todo un estereotipo de mí, hoy va a darse cuenta de que solo la gracia y la misericordia de Dios nos alcanza, que su bendición es sobremanera abundante. Y mi madre escapa de ese lugar y yo nunca conocí a mi padre. Pero Dios me bendijo con el hombre que me crió. Yo siempre digo, si volviera a nacer, quisiera que él sea mi padre, porque fue un hombre que no conocía a Dios, pero fue un hombre tan bueno, tan amoroso, tan comprensivo, tan compañero. Así que miren si Dios no es el Dios de lo imposible, pero a los 11 años se despierta la maldición hereditaria en mí y yo empiezo a ser atormentada por demonios. Me empujaban en la calle, veía sogas, no podía dormir, se me presentaban figuras a los pies de mi cama y obviamente que tenía miedo, tenía 11 años. Y allí apareció el Señor en mi vida. Allí extendió su mano amorosa y allí Él me rescató y pude conocer a Cristo. Y allí entendí que yo no necesitaba más nada que Él. Siempre dije, Señor, yo no necesito más nada que tenerte a ti. Yo no necesito más nada que tú te acuerdes de mí y tengas misericordia. Así que agradecida por todo lo vivido, por todo lo que he hecho, pero todavía hay tanto por hacer. Hay tanto por alcanzar. Vamos sin más. Voy a hablar de Jericó.
Pero antes vamos a hacer una introducción porque esto se los voy a explicar, no se los voy a hacer leer. En Josué 6, del 1 al 14, empieza a narrar la historia de la estrategia que Dios le da a Josué, ¿sí? Porque había que derribar unos muros, había que derribar una fortaleza, había que derribar algo imposible para la gente de ese entonces. Aún para Josué era imposible derribar, sí, esos muros. ¿Por qué? Porque ellos no lo hacían con armas carnales, sino lo iban a hacer con armas espirituales. Entonces nos encontramos, sí, con un Josué. Dice, estrategia y diseño, le puse yo el título, con coordenadas exactas para obtener una victoria asegurada. Muchas veces, sí, para entender lo de Dios debemos entrar en sus ríos, debemos entrar en su presencia. Muchas veces queremos entender lo de Dios, pero no oramos. Queremos entender lo de Dios, pero no leemos la Biblia. Queremos entender lo de Dios, pero nos juntamos con la gente indebida. Queremos entender lo de Dios, pero no vamos a los ríos de Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos el idioma espiritual de la manera que Dios quiera, ¿sí?, desarrollar en nosotros. Debemos tener una mentalidad de reino y cultivar una mentalidad de reino, porque no vamos a entender a Dios de otra manera. Muchas veces aún nosotros queremos utilizar la lógica humana para entender la lógica divina del cielo, y verdad que es imposible, porque Él tiene una mente infinita y nosotros tenemos una mente finita. No coordinamos, no congeniamos, no hay algo que se amalgama, porque nosotros somos naturales y Él es sobrenatural. Amén. Nos encontramos cuando hablamos de José con un líder, ¿sí?, con un nombre positivo, adquiriendo la alineación específica a los diseños del Altísimo. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un Josué que tiene que empezar, ¿sí?, a desmembrar las órdenes que Dios le da. Tiene que empezar a captar las órdenes que Dios le da. Tiene que empezar a poner, sí, en prioridad. Pero él también tiene que estar en obediencia, en sujeción. ¿Cuántas veces, aunque nos digan lo mínimo, no podemos obedecer? El otro día yo estaba dando un ejemplo, porque también hablaba del arca, pero hablaba algo totalmente diferente, ¿no? Y yo nombraba a una mujer de mi iglesia y le decía, si yo a usted le digo, vaya a comprarme, que voy a hacer unos mantos nuevos, pero de color verde. Y la hermana me dice, pastora, mire, o profeta, o Teresa, como ella quiera decirme, yo traje, pero los traje de color lila, porque me pareció que era más barato, era mejor tela, era otra calidad. Y yo les decía, ¿qué le parece? Le decía a la iglesia. Y algunos hacían como, y bueno, no es tan terrible, porque si las condiciones fueran esas, digo, desobedeció. Porque les dije verde. Entonces, aquí estaba Josué desafiando algo más importante que comprar una tela y unos mantos. Estaba desafiando y se estaba alineando y condicionando a una victoria de la cual tenía que llevar a un pueblo. No solo intentarlo, no solo querer hacerlo, no solo hacerlo de la mejor manera o con la buena voluntad. Se tenía que alinear a la gracia divina de Dios, no solo para hacerlo, sino para alcanzarlo y para que ese pueblo, ¿sí?, pueda tomar su territorio. Saben que el enemigo siempre va a querer tomar territorio, siempre va a querer venir, ¿sí?, a cambiarnos las ideas. Siempre cuando tenemos un direccionamiento de Dios, no va a faltar alguien que diga, pero ¿qué te parece si vos no pensás que se hace de otra manera? Si ¿a vos no te parece que si lo hubieras alcanzado así, lo que Dios dice, su palabra dice sí y amén? ¿Amén? Amén. Entonces nos encontramos con este hombre que sabe escuchar el idioma del cielo, que pasa tiempo a solas y que escudriña la profundidad de su palabra. Cuando yo buscaba cómo yo puedo definir a José, porque es importante, si yo estoy oyendo la voz de un líder, ¿quién es ese líder?
¿Qué características tiene ese líder para mí? ¿Estoy oyendo a un hombre de Dios? ¿Estoy oyendo a qué persona estoy oyendo? Y empecé a buscar cualidades de David. Y decía, militante valiente, ejemplar sucesor de Moisés. ¡Wow! Donde yo decía, hay que ponerse en los zapatos de Moisés, ¿sí? Había que ponerse en los zapatos, pero también había que tener la responsabilidad para mantener el manto intacto, ¿verdad? Siervo fiel de Dios que guió a la tierra prometida, introduciéndola en la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque introdujo al pueblo en la misma. Dice, destacado por su obediencia incondicional. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta recibir órdenes? Fe inquebrantable. ¿Saben? Yo muchas veces me encantan las reuniones de mujeres porque podemos hablar mucho y podemos adquirir experiencia. Ellas me dicen, profeta, ¿a usted le cuesta sujetarse al apóstol? ¡Horrores! ¡Horrores! Porque yo antes decidía siempre, y no es que decidía porque voy a quitarme este color, voy a hacer así, voy a poner acá, pero cuando uno entiende lo que es sujeción en el reino espiritual, uno sabe que es sujetarse. Nos sometemos a Dios, pero nos sujetamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos ayuda idónea. Y aparte le decía a las hermanas, y si yo no me sujeto a su apóstol, porque a veces me decía, ¿y usted por qué no le dice que hace así y lo hace diferente? Porque si yo no me sujeto a su apóstol, ¿qué les estoy impartiendo? Desobediencia. A ustedes les conviene, le decía yo a las hermanas, y yo me reía, que yo me sujete, porque el que te imparte te determina. Y estamos hablando de este líder, ¿sí? ¿Saben? Las directivas que se le habían entregado en su mano eran Jericó y el rey, ¿sí? Que estaba en esa tierra. Pero, ¿saben? Dice la palabra que él no lo haría solo. Muchas veces creemos que solo vamos a poder lograrlo, que solo lo vamos a hacer, ¿sí? Cuando uno comienza un ministerio, uno canta, uno predica, uno está en la escuela bíblica, pero Dios crea, ¿sí? Diferentes departamentos, diferentes líderes. Es importante apoyar al líder del lugar. Es importante comprometerme con la obra. ¿Saben? Yo muchas veces en mi motito por Casares lloraba y le decía, Señor, este pueblo de Dios te honra, pero su corazón está tan lejos de ti. Porque uno dice, hermanos, ¿quién se compromete para limpiar la iglesia? Y creo que ninguno escuchó. Hermano, ¿quién quiere venir a apoyar a la escuela bíblica? Y por ahí ese día se durmió. Hermano, cuando la iglesia está comenzando, necesita, ¿sí? Gente que se ponga a la par, sin condición, incondicional. Dice que él era, ¿sí? Con su obediencia incondicional. Es importante cuando uno está armando, cuando uno está haciendo bases, es importante tener gente que ponga la mano en el arado. Porque es imposible que un líder pueda hacer todo. ¿Por qué le digo esto? Su responsabilidad, dice, consistía en convocar, ¿sí? ¿En convocar a quién? A lo que Dios le había detallado. Pero ¿saben? El Señor dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La iglesia debe levantar ministros, ¿sí? Gente que trabaje, ujieres, maestros, departamentos se deben abrir. Y es necesario que lo hagamos con gente idónea, con gente que se ponga a la brecha, ¿sí? Amén, amén. Pero ¿saben qué le dijo Jesús a Josué? Los jefes, dice, varones de guerra, que él iba a necesitar varones de guerra, sacerdotes, gente que acompañara al pueblo. Amén. ¿Por qué? Porque durante 6 días debía dar una vuelta a la ciudad de Jericó. Pero el último día iba a dar 7 vueltas. Pero ¿saben cómo lo hacían? En silencio. Porque solo
solo, ¿sí?, los sacerdotes tocaban el shofar. Ellos dicen el cuerno del cuerno, pero era el shofar, ¿sí? Pero acá estamos viendo algo ilógico, porque en realidad siempre los hombres de guerra tocaban el shofar. Cuando salían a la guerra no salían los sacerdotes a la guerra, salían los militantes, ¿sí? Pero en este caso, los que tocaban el shofar eran los sacerdotes y no los hombres de guerra. Los hombres de guerra iban armados, pero en silencio. ¿Saben? Muchas veces nosotros creemos que todas nuestras batallas son iguales, que todo lo que nosotros tenemos que tratar de derribar se trata de la misma manera. Y Dios es un Dios incondicional. Dios es un Dios que no usa lógica para derribar nuestros gigantes, para derribar las fortalezas que estamos viviendo, para destruir lo que hoy se nos ha presentado. Dios es un Dios que trabaja en la multiforma. ¿Sí? Sabemos que está la victoria, sabemos que tenemos la salida, pero no sabemos de qué manera lo va a hacer, porque siempre lo hace de una forma diferente. Siempre se manifiesta y se glorifica como a Él más le place. Amén. Dice que estos varones custodiaban la presencia de Dios. Algo que cabe destacar: todo lo que quieras hacer debe llevar presencia. Porque ¿qué custodiaban ellos? ¿Por qué rodeaban la ciudad? Porque lo hacían con el arca. Y en el arca, ¿qué contenía el arca? La presencia misma de Dios. No podemos ir a ningún lado y salir victoriosos creyendo que lo vamos a hacer sin presencia, creyendo que si la unción de Dios no nos alcanza, Él va a estar en ese lugar. Debemos cuidar la presencia. Gloria a Dios. Debemos contener, debemos amar, debemos honrar la presencia. Amén. La presencia de Dios se cuida dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. En el lugar donde me encuentre, donde estudie, donde trabaje, debemos cuidar su presencia. ¿Sí? Dice, estos varones iban armados, representaban el brazo ejecutor del juicio divino y la disciplina espiritual del pueblo. ¿Por qué? Porque tenían que perseverar. Muchas veces queremos alcanzar logros sin perseverar. Y la vida se trata de perseverar. ¿Sí? Si usted quiere obtener un título y quiere estudiar, tiene que perseverar. Si quiere mantener su trabajo, tiene que perseverar. ¿Sí? Si quiere servir a Dios, tiene que perseverar. Gloria a Dios. ¿Sí? El gran secreto. Amén. Se posicionaban en la vanguardia, ¿sí?, de los sacerdotes, quienes tocaban el shofar. ¿Por qué? Porque algunos de estos guerreros iban enfrente y otros iban detrás. Cabe destacar, dice, que el ser humano cree que Dios actúa como uno. Pero ¿saben? Satanás viene a destruir, pero Dios viene a destruir y a trastornar en esta noche nuestra lógica. Porque nuestra lógica para Él es nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enfermo terminal se sana, el muerto resucita y las sentencias de impiedad hoy se terminan, porque su sangre, su poder y autoridad tienen vigencia, ¿sí?, desde la eternidad y hasta la eternidad. Gloria a Dios. Dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y no hay otro como Él. ¿Amén? Su presencia dice que abría camino. ¿Por qué? Porque cuando caminaba, dice que la presencia de Dios abría camino. ¿Qué abrimos nosotros? ¿A qué le abrimos las puertas? ¿Sí? ¿A qué estamos abriendo nosotros las puertas? ¿Qué estamos abriendo y qué estamos permitiendo en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo? Dice, ¿por qué? Porque esta gente, los guerreros, protegían lo más sagrado, el arca del pacto. ¿Saben? Muchas veces cuando nosotros somos nuevos tenemos tanto temor a perder su presencia, tanto temor a ofender a Dios, tanto temor a ofender con una simple mirada al hermano. Pero después cuando nosotros vamos creciendo en espíritu, cuando vamos creciendo, ¿sí?, y entendiendo lo de Dios, a veces creemos que somos lo que no somos.
Amén. Amén. Porque, ¿saben? Yo siempre tengo muy en claro que ningún cartel me hace mejor que nadie. Gloria a Dios. Y que no tengo nada si no tuviera su presencia. Amén. Gloria a Dios. La nada misma sería sin su presencia. Gloria a Dios. Si hay algo digno dentro nuestro, es que su espíritu se vivificó y Dios se dignó a extender su mano sobre nosotros. Amén. Amén. Nos dio la gracia de aceptarlos y de tener vida eterna. Amén. Nada somos, ¿sí? ¿Qué es el hombre? Dice la palabra Señor, para que tú tengas de él misericordia. Amén. Y saben, muchas veces cuando nosotros vamos a una guerra debemos prepararnos. Pero en cada proceso, en cada desierto, en cada mal momento que vivimos, déjeme decirle que la mayoría de las veces son necesarios. Porque en el momento es tan terrible y es tan trágico. Hubo momentos en mi vida que no podía lograr la paz. De hecho, que soy bastante hiperactiva, llegaban las madrugadas y me tiraba de panza y decía, Señor, acá estoy. Y era todos los días durante 1 año y medio. Yo decía, Señor, yo te necesito tanto. Y no puedo conciliar la paz si tú no me la das. No puedo estar tranquila si no entro en tu presencia. Yo no sé qué va a ser mañana de nuestras vidas, pero sí sé que en tu presencia hay plenitud. Amén. Amén. El resto de estos hombres iban a la retaguardia. ¿Por qué? Porque eso significaba también, ¿sí?, la presencia de Dios estuviera rodeada, honrada por sus soldados en todo tiempo. ¿Saben? No debemos descuidarnos. No debemos descuidarnos. Muchas veces nos relajamos tanto que nos olvidamos que el enemigo tiene algo presente, que algo se está entretejiendo en la atmósfera espiritual. Vemos que algo está sucediendo, pero no podemos discernir, no podemos palpar, porque su gracia no está con nosotros, porque no estamos buscando, ¿sí?, el refugio en sus alas. Entonces no debemos relajarnos. Debemos entender que estamos ante una guerra y ante una guerra se tiene que vestir, se tiene que armar y se tiene que empoderar. Amén. Porque no vamos a poder lograrlo de otra manera. Amén. Amén. No es tiempo que te relajes, es tiempo que te alinees al plan divino, que te pongas la armadura del rey y comiences a combatir con las armas adecuadas. Deja de llorar y comenzá a interceder. Deja de autocompadecerte. Utilizar la armadura de un guerrero, de una guerrera, ¿sí? Amén. Porque profeta nunca pasó, si supieran cuántas cosas pasé y de cuántas cosas me tuve que levantar. Tuve la pérdida de mis padres, la pérdida de un amigo, el enemigo me quiso arrebatar a mi esposo, tantas cosas pasé. Pero sé que solo su mano me alcanzó, que me extendió, que me levantó, que permanecí, Gloria a Dios. que me dio la gracia de seguir. Amén. Y que a pesar de todo eso sigo entendiendo que aún necesito más que antes. Amén. Gloria a Dios. No podés pedir victoria sin tener que derribar un oponente. Nosotros queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que nos ayude, que nos capacite, que nos enseñe, que cuide mi familia. Sí, está todo muy hermoso. Pero para que tú pases de nivel a la otra dimensión, es necesario que seas procesado. Es necesario que seas metido en el horno para que la piedra cuando salga a la medida y a la manera de Cristo. Amén. Porque si no es evaluada, ¿sí?, vuelve a entrar al horno hasta que salga aprobado. ¿Sí? Amén. Dice, no podés pedir conocer misterios del reino sin atravesar desiertos. Si yo le dijera a usted, ¿quién de ustedes hoy quiere atravesar más desiertos? ¿Quién de ustedes hoy quiere seguir siendo probado? La vida del cristiano es perseverar en fe. Así luego entenderemos que las fuerzas vienen de Dios y no de nosotros. Amén. ¿Saben? Una prueba que yo decía, yo llamaba a mi amiga pastora y le decía, pastora, esta prueba no la voy a poder pasar. Y lloraba literalmente. Esta prueba yo no voy a poder. Yo no sé en qué momento el Señor pensó, le decía yo, que yo iba a poder pasar
pasar esta prueba. Le decía, mira pastora, que pasé tantas cosas de dolor, pero nunca creí que iba a estar pasando esta prueba. Nunca pensé que Dios creía que a pesar de esto yo iba a salir de esa. Me decía, pastora, lo vas a lograr, lo vas a lograr, lo vas a lograr. Solo Él. Pero es el tiempo, sí, que nos alineemos a su perfecta voluntad. Amén. ¿Saben? Los 7 sacerdotes con las 7 bocinas acompañaban el arca del pacto. Indicaban que la batalla era del Señor y no de los israelitas. ¿Cuántas veces quisimos hacer las cosas por nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces creímos que por el conocimiento, que por la razón, que porque lo sé hacer, y lo único que tuvimos es que Dios nos avergonzó? Porque no es por nuestras fuerzas, es con su gracia. Amén. Porque Él se fortalece en nuestra debilidad. Amén. No es con nuestras fuerzas. No hay nada que podamos hacer con nuestras fuerzas. Es una batalla perdida, ¿sí? ¿Saben? En Corintios dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Debe pasarlo, debe animarse. En esta noche debe tomar ánimo su corazón, porque lo que está viviendo es una estación, es un tiempo, es un momento, dice su palabra, pero no es eterno. No va a quedar condicionado a esa situación, no va a quedar condicionada a esa situación. Va a tener la victoria. Amén. Va a salir de esa circunstancia. Amén. No tenemos que quedarnos en esa estación. ¿Saben? Muchas veces nos abrazamos. Yo veo mucha gente con pérdidas y la verdad que duele. La verdad que duele muchísimo. Duele muchísimo. La pérdida a veces nos revela, la pérdida nos hace enojar. Pero ¿saben? No debemos quedarnos en el luto. Debemos sacudirnos y volver, ¿sí?, a revivir como el ave fénix. Amén. No te adueñes de tu proceso ni de la batalla. Es un tiempo, es un momento, ¿sí? Amado, dice, volver a enfocarte a la cruz, a la cruz, a la cruz. ¿A dónde debemos enfocarnos? A la cruz. No es mi problema, es el proceso que Dios permitió. Es la prueba que Él dejó que yo pase. No es mío, no es mi problema, no es mi prueba. Es una situación que me condiciona. Pero lo que me condiciona tiene que ser roto, tienen que caer esas fortalezas, ¿sí? Dice, por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿De quién está hablando? De Moisés cuando sale, ¿sí?, del pueblo. Él sabía que iba a ser perseguido por Faraón, pero no temió, ¿sí? Por la fe como viendo al invisible. Mire la cruz. ¿Saben? Muchas veces hay cosas que nos quieren detener. Él hablaba de traiciones y yo decía, hace poco nosotros pasamos por un suceso así y obviamente que yo me reenojo, ¿no? Pero después tengo que ir a la presencia y decir, Señor, yo suelto perdón. Amén. Señor, yo me declaro libre y declaro libre a la persona. Señor, yo no quiero estar sin ti, yo necesito ser libre. Crea. Dice, Josué se pone en marcha, activa los ministros del rey y empieza a delegar responsabilidades, trabajos y hace una convocatoria. No me digan, no me contesten. Dispóngase a convocarse para el rey. Gloria a Dios. ¿Sabe? Una iglesia debe tener. Yo me crié en una iglesia pentecostal, pero en esa iglesia había profecía, había departamento de escuela bíblica, de jóvenes, de escuela bíblica de todas las edades, desde 0 hasta 99. Muchas aulas, ¿sí? Había departamento de misioneristas, exploradores. El que tiene años va a saber lo que estoy hablando. Amén. Y era una iglesia activa, donde funcionaba. Yo digo, a veces cuántas cosas perdimos. Activémonos. Porque Dios necesita gente que esté en la convocatoria. Dios necesita gente que se presente a la convocatoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no lo podía hacer solo Josué.
Miren lo que dice el Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará a Dios. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la condición de los que tienen que llegar a la convocatoria, de cómo debemos llegar a esa convocatoria, de cómo debemos presentarnos delante del Rey. Cuando usted se presenta delante del Rey, ¿cómo se presenta? ¿Se presenta exigiendo o se presenta diciendo, Señor, sé que nada soy, pero tú lo puedes hacer? Señor, sé que tu gracia, Señor, alcanza. Señor, sé que tú mueves, Padre, tu mano de la manera que tú quieres. ¿Cómo nos presentamos a esa convocatoria? Pero ¿saben? Cuando llegamos al versículo 15, que de ahí sí quiero hablar, dice que es el día del cumplimiento. Tu proceso tiene fecha de caducidad. Tu proceso está a punto de terminar, pero debes llegar al día del cumplimiento. Amén. Debes presentarte como obrero aprobado Gloria a Dios. en su presencia. Gloria a Dios. Tu proceso, tu prueba, tu situación tiene fecha de vencimiento. Nada es eterno. Cuando vos lo estás pasando parece imposible, pero nada es eterno, todo se termina. ¿Sí? ¿Saben? Dice que esas 7 vueltas y el último día, al séptimo día, representa que la medida del plan de Dios estaba completa y que el tiempo de espera había terminado para dar paso a la victoria. Estás oliendo victoria, no te detengas, no te quedes. ¿Sabes cuántas veces mucha gente iba a ser ungida y se retiró? Sí. Se cansó, no quiso seguir, se sintió ofendida. ¿Cuánta gente iba a ser levantada? ¿Cuánta gente Dios estaba visionando? ¿Saben cuántos líderes, cuando hablo de líderes de la casa, obviamente hablo de sus pastores, visionan con cada hermano? Nosotros con el apóstol, cada alma que entra, decimos, esta persona es para esto, esta persona es para el otro. Porque uno sabe que tiene que preparar gente, uno sabe que tiene que dejar el legado, uno sabe que lo tiene que hacer, amén. ¿Saben? Fue una prueba. Estas últimas vueltas, ¿sí?, del séptimo día, fue una prueba, no solo para el pueblo, sino para Josué. ¿Prueba de qué? De obediencia y de fe. Amén. ¿Cuál es nuestro pecado adrámico más fuerte de no poder vencer? La obediencia. Radica en nuestra obediencia. Radica en matar nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo, lo que a veces se hace una fortaleza dentro nuestro. Amén, sí. Dice, siguieron instrucciones que no tenían sentido militar. Marchar en silencio. ¿Cómo le pide un ejército que marchen en silencio? Dios no se limita a la lógica natural, ¿sí? El ser humano pretende entender a Dios. ¿Saben? En mi juventud yo decía, Señor, yo no entiendo, pero quiero entender. ¿Saben qué digo ahora? Yo no quiero entender nada, Señor. Hace como tú quieras, lo que tú digas vamos a hacer, como tú quieras, cuando tú quieras. Porque ¿para qué voy a perder tanto tiempo? Amén. Si eres Dios y no me vas a pedir permiso. Gloria a Dios. ¿Sí? Dice, a un Dios que le dijo a Moisés, miren a quién queremos entender nosotros. A un Dios que le dijo a Moisés enfrente de un mar, marcha. Y no marchaba solo él, marchaba un pueblo con mujeres, hombres, niños, marchen. A un Noé que realizara una barca porque se venía un diluvio y el agua lo iba a destruir. A un Abraham que le cedió un hijo y después le dijo, quiero que me lo des en holocausto, como ofrenda. A ese Dios pretendemos entender nosotros. A un Gedeón que iba a combatir un ejército de miles y le dijo, 300. Todavía son muchos. Y nosotros pretendemos entender a Dios. El grito dice, porque vieron que él
más adelante le dice que el último día iban a gritar. El grito es un acto de fe y victoria, de júbilo, el cumplimiento de instrucciones, demostración del poderío divino, no por fuerza humana, sino por intervención divina. Saben que muchas veces nosotros decimos y creemos que podemos esperar de alguien, de un pastor, de un apóstol. Yo no digo que no hay mando, yo no digo que no hay presencia y que no hay unción. Nuestra dependencia es solamente de Él. Amén. ¿De dónde vendrá mi socorro? Amén. Del que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. Nuestro socorro y nuestra gracia viene del Altísimo. ¿Saben que el grito de guerra espiritual? Porque el grito que se hace es un grito de guerra espiritual. No fue un grito común y corriente, no fue un grito como los otros acostumbrados. Era un grito de guerra espiritual, ¿sí? Representaba el derribo de obstáculos espirituales y posesión de la tierra prometida por Dios, ¿sí? De todo lo que a ellos le había representado llegar, todos esos obstáculos, porque ellos tenían que pelear esa guerra. Y de hecho después ellos derriban los muros y tienen que ir a pelear una guerra. ¿Por qué creemos que a nosotros no nos va a pasar? ¿Por qué creemos que a nosotros no nos va a llegar la hora de la pelea, la hora de activarnos, la hora de tomar las armas correctas? No es con tus fuerzas, es con mi espíritu. Amén. ¿Por qué creemos que nos va a llegar? No nos va a llegar esa hora. Si todos vamos a ser probados, todos vamos a ser tamizados, ¿sí? El número dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tomémonos de las promesas, tomémonos de su palabra, creamos, tome aliento nuestro espíritu, creamos. La fe dice que sin obra es muerta, pero nosotros tomamos fe al escuchar su palabra, creamos. Amén. Tenemos un Dios vivo. Amén. ¿A qué Dios le estamos pidiendo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice: la ciudad con todo lo que contenía era anatema. No toquéis, le dice Josué. Ni toméis, ni agarréis, quiere decir, no toméis, ni agarréis alguna cosa del anatema. Hay cosas consagradas a los ídolos que no se pueden estar con Dios y simpatizar con el agorero. ¿Qué está diciendo el profeta? ¿Saben? Nosotros vivimos unos años en Casares y el apóstol en un tiempo trabajó de remis. Y el apóstol traía pastores al 9 de julio a los curanderos. ¿Qué dice el profeta? Lo que está escuchando. Yo decía: tremendo, Miguel. Es tremendo. Porque si para nosotros el poder de Dios ya no tiene eficacia, perdimos todo. Ya no tenemos más. Si la palabra dice que no hay Dios ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, si yo ya no creo en su gracia y su poder, ya no hay más. Amén. Amén. Entonces, no debemos tomar ofrendas consagradas a los ídolos. ¿Saben? Cuando yo digo que debemos estar despiertos y no debemos dormir, muchas veces los umbandas hacen regalos. Siempre que te conocen, ellos siempre te hacen regalos. Y esos regalos por lo general fueron consagrados. Entonces debemos estar, porque decían: no toques, no tomes, no aceptes ofrendas a los anatemas. Porque debemos estar atentos, alertas a lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. Dice: había una orden clara: la plata, el oro, los utensilios de bronce, todo lo que sea de valor, era para la casa de Dios, era para Dios. ¿Sí? ¿Saben? Muchas veces los cristianos que nos llamamos tenemos tanto problema con el dinero, tanto problema con ofrendar, tanto problema con diezmar. No se me ofenda,
pero tenemos tantos problemas. Pero ¿sabe? Josué dispuso que todo lo que habían recaudado era para la ofrenda a Dios y para la casa de Dios. Así como Mateo decía que el que no ama no ha conocido a Dios. Saben que el que ama da todo por la obra. Amén, gloria a Dios. Miren, yo tengo 51 años y conocí al Señor a los 11. Y siempre, desde lo que entró en mi hogar, yo ponía la ofrenda, ponía el diezmo. ¿Saben? Yo he escuchado tantas cosas como congregante y pastora, pero no me alcanza, pero no llego a fin de mes, pero si yo pongo esto, no pago los impuestos. Mire, yo le puedo dar mi experiencia personal. Yo cuando no diezmé, no me alcanzó. Y cuando yo siempre diezmé, a mí me sobró. Amén, gloria a Dios. Nosotros hacemos hasta que ya diezme de su asignación. Porque llega la asignación de ya y el apóstol me dice, ya cobró, le mando el diezmo. Amén, sí. Ni me preguntes. Porque, ¿saben? No, ni siquiera el dinero los va a condicionar. Ni siquiera el dinero los va a condicionar. Porque estamos preparando un ejército que tiene que salir a la batalla. Un ejército que tiene solamente que tener la dependencia del Altísimo. Un ejército que deje huella en esta tierra. Ni siquiera eso los va a condicionar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque siempre Él va a estar en cada detalle, en cada susurro. No hay cosas que ustedes ni siquiera han abierto la boca y su gracia los sorprendió. En los susurros está el Señor, aún en esos que hacemos en silencio, aún en esos que ni decimos, para que el otro no se sienta en la obligación de comprármelo. Dice la combinación grito y ataque de trompetas al unísono del pueblo desató el poder divino que derribó los muros. ¿Sí? La victoria fue estratégicamente imposible. Dígame usted cómo va a pelear con unos muros si no haya una máquina que lo derribe, si no haya un arma que los destruya. ¿Sí? ¿Cómo podemos decir que no fue estratégicamente imposible? Pero el pueblo desató el poder divino que derribó los muros. ¿Por qué? Por su obediencia, por su fe, por el creer que iba a suceder. ¿Qué dice la fe? Después, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podemos entender ese versículo? ¿Cómo podemos plasmarlo para que sea explicado? Es por fe. Es por fe, porque usted a Dios no lo ve y yo tampoco. Es por fe. Amén. Dice, al caer los muros sobre sus bases, esto forma una especie natural que permitió a los israelitas un puente. Dice que cuando los muros cayeron, cuando pegaron el grito y los muros cayeron, se hizo como un puente natural para que ellos pudieran pasar por encima de ese puente para ir a la guerra. Porque no es que no tuvieron guerra. Del otro lado lo esperaba el pueblo enemigo. A la salida de esa puerta te espera la prueba. A la salida de esa puerta te espera tu gigante. Porque acá es donde comemos y nos reanimamos. Pero a la salida te está esperando un enemigo, te está esperando una fortaleza, te está esperando una prueba. Pero Dios hace el puente para que usted salga como vencedor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice que permitió que los israelitas, sin necesidad de excavar a torres o asaltos, la solución de tu conquista a tu necesidad o problema o circunstancia viene de un Dios con multiformas a traer victoria a sus hijos. Gloria a Dios. Y para terminar dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén. Para destrucción de fortalezas. Amén. Hoy Dios destruye las fortalezas que te estaban agobiando. Amén. Hoy Dios destruye esas fortalezas Amén. que te parecerían
parece que nunca van a terminar y que no tienen solución, porque muchas veces estuviste pensando en claudicar en tu matrimonio, en claudicar en la fe, en claudicar en la obediencia, pero ¿sabes qué? Podés pelear contra Dios, pero nunca vas a ganar, porque Él te va a perseguir, te va a seguir y su propósito será cumplido. Amén. Siempre su propósito será cumplido en ti. En esta noche, si querés pasar adelante, te van a administrar las autoridades. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios.